La trampa de los dividendos es real y está vaciando tu cuenta mientras celebras cada depósito en tu broker. Para entender por qué vivir de los dividendos en Latinoamérica es hoy una utopía matemática y no un plan de retiro, vamos a analizar los números que los gurús ignoran. Imagina que recibes esa notificación en tu celular. Has recibido un pago. Te sientes un inversor exitoso, alguien que finalmente puso a trabajar su dinero. Pero, mientras sonríes, la inflación y los impuestos operan como una cizalla silenciosa detrás de escena. Lo que tú llamas rentabilidad es, en realidad, una pérdida neta de poder adquisitivo. Hoy vamos a destruir el mito de la cartera estática. No estamos aquí para conformarnos con migajas mientras el sistema se queda con el banquete. La mayoría de los inversores cometen el error de perseguir el rendimiento por dividendo, sin darse cuenta de que están comprando una trampa de valor. Si quieres construir riqueza de verdad, tienes que dejar de mirar el flujo de caja nominal y empezar a mirar la erosión real de tu capital. Prepárate, porque lo que vas a ver a continuación es la matemática brutal que los bancos y las viejas instituciones odian que calcules por tu cuenta. El primer verdugo de tu estrategia para vivir de los dividendos se llama inflación subyacente. La mayoría de los inversores cometen el pecado capital de medir su éxito en términos nominales, no reales. Si una acción te paga un 4% anual, pero la inflación en dólares es del 3,5% y el costo de vida en tu país sube un 10%, no estás ganando. Estás subsidiando tu propia pobreza futura. El sistema financiero te ha vendido la idea de que el interés compuesto hará todo el trabajo, pero ese interés solo funciona a tu favor si la tasa de crecimiento real supera la tasa de degradación monetaria. En Latinoamérica, este fenómeno se multiplica por 1000. Cuando recibes un dividendo, ese dinero sale automáticamente del valor de la acción. No es dinero extra, es una liquidación forzosa de una parte de tu propiedad. Si la empresa no crece a un ritmo superior a la devaluación y la inflación combinadas, tu patrimonio neto está incrementando cada vez que recibes un pago. La falacia es creer que el flujo de caja es sinónimo de riqueza. La riqueza es el poder de compra real, y los dividendos suelen ser el vehículo más ineficiente para preservarlo en entornos volátiles. Hablemos de la carga fiscal oculta, el segundo verdugo de tus rentas. Cuando decides que quieres vivir de los dividendos invirtiendo en el mercado estadounidense desde el extranjero, el tío Sam te da una bienvenida del 30% de retención en origen. Así es. Antes de que ese dinero toque tu cuenta, ya has perdido casi un tercio de tu ganancia. Pero la sangría no termina ahí. Dependiendo de tu residencia, podrías enfrentar impuestos adicionales por renta global. Matemáticamente, estás empezando una maratón con una mochila de plomo en la espalda. Mientras tanto, las empresas de crecimiento reinvierten sus ganancias para aumentar el valor de la acción, permitiendo que tu capital crezca libre de impuestos hasta que decidas vender años después. Al perseguir dividendos altos, estás eligiendo pagar impuestos hoy en lugar de acumular riqueza exponencial para mañana. Es una ineficiencia fiscal masiva que, a lo largo de 2 décadas, puede costarte cientos de miles de dólares en interés compuesto perdido. La mayoría de los inversores novatos ignoran esto porque prefieren la gratificación instantánea de ver unos pocos dólares depositados, sin entender que ese regalo es la parte más costosa y menos inteligente de toda su cartera. Pongamos nombre y cara a este problema con el caso de Roberto. Él decidió que quería vivir de los dividendos y acumuló $100,000 en empresas de alto rendimiento. Cada año recibe $7,000 en bruto. Roberto está feliz y ya se imagina retirado. Sin embargo, tras la retención del 30% en Estados Unidos, solo le quedan $4,900. Si la inflación promedio es del 4%, su capital real de $100,000 ahora vale solo $96,000 en poder de compra. Para mantener su estilo de vida básico, Roberto gasta esos $4,900. Al final del año, Roberto es objetivamente más pobre que cuando empezó, aunque su estado de cuenta diga que tiene el mismo dinero. Sus acciones no crecieron porque las empresas que pagan dividendos tan altos suelen ser negocios maduros que no tienen mejores proyectos donde invertir. Roberto está atrapado en un ciclo de liquidación de capital disfrazado de ingresos pasivos. Esta es la asfixia financiera de la que nadie habla. Roberto no está construyendo un legado, está consumiendo su semilla antes de que se convierta en un árbol fuerte. Es el ejemplo perfecto de cómo una estrategia lógica en el papel se desintegra frente a la realidad. Antes de seguir, si esta matemática brutal te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Aquí no vendemos sueños, decodificamos el sistema para que tú ganes. El peligro más grande al intentar vivir de los dividendos es enamorarse del yield trap o trampa de rendimiento. Muchas empresas ofrecen dividendos del 8%, 10% o incluso más.
Para el inversor que no sabe hacer cuentas, esto parece una mina de oro. Para el inversor profesional, es una señal de auxilio de una empresa que se hunde. El mercado no regala dinero. Si una empresa paga tanto, generalmente es porque el precio de su acción ha colapsado debido a problemas estructurales. Estás comprando un negocio que se está volviendo obsoleto solo por la promesa de que te darán unas monedas mientras el barco se va al fondo del mar. En las finanzas personales, nos enseñan a buscar la seguridad. Pero en el mundo real, la seguridad aparente es el riesgo más alto que puedes correr. Perseguir distribuciones elevadas ignorando el crecimiento del capital es la receta perfecta para el estancamiento patrimonial. Las empresas que realmente crean riqueza son aquellas que retienen el capital para dominar mercados e innovar. El dividendo es, a menudo, la bandera blanca de la rendición. El sistema financiero está diseñado para que te sientas cómodo siendo un inversor promedio que nunca alcanza la libertad real. Los bancos y los fondos tradicionales aman la estrategia de vivir de los dividendos porque genera movimientos constantes y te mantiene atado a un flujo que ellos pueden predecir y cobrar. Te venden la estabilidad para que no busques el crecimiento agresivo que te permitiría escapar de la rueda de hámster. Pero en Latinoamérica, la estabilidad es una mentira peligrosa. Nuestra moneda se devalúa frente al dólar. Nuestras leyes cambian cada 4 años y nuestra inflación es una fiera impredecible. Ser un inversor pasivo en un entorno tan agresivo es un suicidio financiero a largo plazo. Necesitas un cambio de paradigma radical. La verdadera riqueza no proviene de cobrar rentas de empresas que ya dieron todo lo que tenían, sino de capturar el crecimiento de la nueva economía global. El sistema quiere que seas un recolector de migajas para mantenerte bajo control. Pero para dominar el juego, debes convertirte en un arquitecto de capital. El error no es querer ingresos pasivos. El error es buscarlos antes de haber construido una base de capital que soporte los golpes de la economía moderna. Entonces, ¿cuál es la alternativa para quien realmente desea vivir de los dividendos en el futuro? La respuesta es el crecimiento agresivo hoy para tener rentas masivas mañana. En lugar de buscar un 5% de dividendo en una empresa de servicios públicos aburrida, busca empresas que crezcan un 15% o 20% anual en su valor de mercado. Al postergar la recepción de efectivo, permites que el interés compuesto trabaje sobre el 100% de tu capital, no sobre lo que queda después de que el gobierno se lleve su parte. Ganar en dólares es solo el primer paso. El segundo es asegurar que esos dólares se multipliquen más rápido de lo que el sistema los puede depreciar. Esto requiere aprender nuevas habilidades, entender la macroeconomía y tener la disciplina inquebrantable de no tocar el capital principal. La diferencia entre terminar con $500,000 o con 2 millones después de 20 años radica exclusivamente en tu eficiencia fiscal y en la tasa de crecimiento de tus activos. Deja de ser un buscador de rentas y conviértete en un buscador de valor real. El crecimiento de capital es la única defensa legítima contra el costo de vida creciente que nos acecha a todos en la región. Muchos inversores argumentan que los dividendos son seguros y que invertir en crecimiento es demasiado riesgoso. Esta es otra falacia que debemos destruir ahora mismo. El riesgo real no es la volatilidad del precio de una acción en una pantalla. El riesgo real es llegar a los 60 años y descubrir que tu dinero no compra ni la mitad de lo que compraba cuando empezaste a invertir. La volatilidad es simplemente el precio que pagas por el rendimiento superior. Lo que realmente es arriesgado es tener una cartera estática que no se adapta a la velocidad de la nueva economía digital. Para vivir de los dividendos con éxito en el futuro, primero debes construir un patrimonio que sea lo suficientemente grande como para que incluso una rentabilidad baja genere una renta significativa para tu estilo de vida. Pero ese patrimonio solo se construye mediante la apreciación de capital en etapas tempranas. En este canal nos enfocamos en los pilares de ganar en moneda fuerte y construir riqueza real. Si te quedas atrapado en la mentalidad de rentas pequeñas demasiado pronto, nunca tendrás la masa crítica de capital necesaria para la verdadera autonomía. La libertad no es un cheque mensual de $300, es tener millones trabajando para ti. Como inversor en Latinoamérica, tu estrategia debe ser obligatoriamente diferente a la de alguien que vive en Europa o Estados Unidos. Tú enfrentas riesgos de devaluación y soberanos que ellos ni siquiera pueden imaginar en sus peores pesadillas. Por eso, tu enfoque para vivir de los dividendos debe ser global, dinámico y extremadamente eficiente. Debes enfocarte en generar ingresos en dólares a través de habilidades de alto valor y luego inyectar ese capital en activos que capturen la innovación global, no solo en empresas de dividendos locales que están estancadas. No te conformes con las migajas que el sistema te permite recoger. Busca los monopolios tecnológicos, las empresas de biotecnología y los sectores que dominarán la próxima década. Rompe las reglas sociales que dicen que debes ser conservador y ahorrar en el banco.
En una región que castiga históricamente al ahorrador, la única forma de prosperar es siendo un inversor audaz, educado y con una visión de largo plazo. Protege tu futuro decodificando las reglas del juego financiero. No permitas que la inflación silenciosa convierta tus años de esfuerzo en una pérdida neta. El control de tu destino está en tus manos, pero requiere una matemática fría y sin emociones. La verdadera riqueza no es aparentar éxito con un flujo de caja mediocre que se evapore entre impuestos e inflación. Es tener la libertad absoluta de decidir qué hacer con cada minuto de tu vida. Hoy hemos visto cómo la obsesión por vivir de los dividendos puede convertirse en una jaula de oro si no entiendes los factores que destruyen tu capital por debajo de la mesa. Pero esto es solo la punta del iceberg en tu educación financiera. El sistema tiene muchas otras trampas preparadas para el inversor desprevenido, y mi misión en este canal es ayudarte a esquivarlas todas con datos e inteligencia. Si estás listo para dejar de simplemente ganar dinero y empezar a multiplicar tu patrimonio con estrategias que realmente funcionan en el mundo moderno, tengo un plan para ti. He preparado un análisis exclusivo sobre cómo generar tus primeros $1000 mensuales en moneda fuerte, sin caer en las trampas tradicionales de los bancos. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para continuar tu camino hacia la libertad financiera real. No dejes que el sistema decida cuánto vale tu futuro. Toma el mando hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.